Costa al Día con Hernán Higuera. Las 6:29, Dritan Jica, cabecilla de la mafia albanesa en Ecuador y uno de los extranjeros más buscados por la justicia ecuatoriana, cayó ayer en Emiratos Árabes Unidos. El albanés de 47 años era buscado por tráfico de drogas, lavado de activos y delincuencia organizada. En la red de narco bajo el mando de Jica había personal de puertos marítimos que fungían como informantes y ayudaban a criminales como este a camuflar la droga en contenedores. La modalidad usada para enviar los bloques en contenedores era el gancho ciego, que consiste en clonar estos dispositivos luego de que son inspeccionados por la policía. En 2020, con el asesinato de alias Rasquiña, Dritan Jica empezó a mover los negocios ilícitos y los contactos que tenía para las rutas de la cocaína. No tiene vínculo con un solo grupo, sino con el mayor postor para el tráfico de drogas, según los expertos que han seguido el caso de la mafia albanesa en el Ecuador. Uno de ellos, Arturo Torres, editor del portal Código Vidrio y experto en seguridad. ¿Qué significa la detención de Dritan Jica, cabecilla de la mafia albanesa? Mi querido Arturo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Hernán, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que es importante la detención de Jica como una cadena de detenciones que tienen un antecedente importante, la captura también de Dritan Rexhepi, que es como el capo mayor de los albaneses, que básicamente es el que establece una estructura robusta, criminal, un cartel que tiene que ver con Compañía Velo, por cierto, que es el cartel albanés que opera en Ecuador, y en este caso la importancia de la detención de Jica es que Jica, una vez que detienen a Dritan Rexhepi, que ahora está cumpliendo su pena en Albania, porque fue detenido en Turquía a inicios de este año, quien tomó el relevo, ¿no es cierto?, cuando Dritan Rexhepi salió de juego, cuando él se fue del país en el año 2021, huyó porque precisamente las autoridades de varios países estaban pidiendo su extradición. El que le releva es Dritan Jica. Él se queda acá con la estructura, controlando la estructura, y eran de alguna forma unos pivots, ¿no es cierto? El cabecilla fue dentro de las cárceles, fue Dritan Rexhepi, y él ahí es que establece una serie de conexiones en la cárcel de Cotopaxi con los choneros, con los lobos, con otras organizaciones criminales, y ahí es que se fortalece desde que él está preso en Cotopaxi más o menos en el año 2015-2016, y digamos que es una fórmula dentro y fuera. Mientras desde dentro Rexhepi planificaba, coordinaba las acciones con los líderes de otras bandas y otras organizaciones y otros carteles, hacia afuera uno de sus operadores principales era Dritan Jica, que también con esta fachada de empresario iba estructurando el negocio para poder enviar la cocaína de manera segura con todos los operadores que tenían en los puertos. Entonces, esta captura es muy importante porque además demuestra que el trabajo de cooperación entre Ecuador y las agencias europeas, en este caso, porque son las españolas, las inglesas, las italianas, está teniendo ya más efecto porque además hay un seguimiento de la red. Ya se conoce cómo opera, quiénes son los integrantes, y vamos a ver en los próximos meses más capturas seguramente, porque ya están identificados quiénes han sido los cabecillas y los eslabones de esta operación que empezó hace más de 15 años en Ecuador. Entre esos eslabones hay políticos. Acordémonos que el nombre de Dritan Jica fue relacionado con el señor Cherres, muy cercano a ciertos políticos acá en el Ecuador. ¿Qué podríamos conocer más con la detención de Jica? Bueno, esperemos que la detención de Jica pueda dar muchos más elementos, evidencias, y pueda abrir las puertas para conocer los operadores políticos que tenían los albaneses. O sea, como decía, el cartel de Compañía Velo, que es para quienes operaban según los organismos de inteligencia europeos, tanto Rexhepi como Jica,
tienen una particularidad que permea a la sociedad guayaquileña en este caso, porque ese se volvió el centro de sus operaciones. Es más, Jica y Recepi vivían en la misma urbanización, en San Borondón, y pudieron como un paso fundamental dentro de esta estrategia de pasar primero ellos como empresarios. No eran albaneses, sino ellos pueden pasar como italianos porque hablan varios idiomas y tienen una gran facilidad de entrar a la sociedad, ¿no es cierto? Y conectarse con estos actores políticos que les abren las puertas a la toma de decisiones y también les facilitan el hecho de poder hacer los envíos sin controles, porque hay injerencias también en la policía para direccionar las operaciones de manera en que no ellos no sean tocados. Entonces, me parece que también es relevante esto de cómo la conexión. Es que Jica lo que hizo es llegar a Cherres, que en este caso es el que tenía contactos con el cuñado del expresidente Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Y así es que pudo, ¿no es cierto? Quería llegar a instancias superiores, pero a una toma de decisiones mucho más eficaz desde el poder político. Y lo que se sabe es que en medio de esto surge la denuncia del informe, de los seguimientos que se estaban haciendo, y ahí es que Jica huye del país cuando es alertado y el informe reservado que se hacía de los seguimientos a las reuniones que mantenían con Cherres y con el cuñado del presidente Lasso, no se pudo probar más allá de eso, y por eso es que esas operaciones de seguimiento duran muchos años, porque lo que se quiere es apresar, detener, ubicar a toda la estructura, y esto a nivel político quedó trunco, porque no se pudo seguir profundizando cuando se conocieron los nexos con el cuñado del presidente Danilo Carrera. Arturo, Jica se caracterizó por crear algunas empresas acá en el Ecuador para sus negocios, ¿no? Varias firmas registradas en el país legalizaban parte del dinero mediante la compra de bienes e inmuebles. En pocos años, Jica en Ecuador logró construir un entramado empresarial con actividades diversas, desde el turismo hasta la producción cárnica. ¿Esas empresas siguen funcionando en el país? Ese es un eslabón muy débil. Incluso muchas empresas de narcotraficantes siguen activas, porque vemos que la superintendencia de compañías no tiene la capacidad como para ir sobre la marcha articulando unidades especiales que puedan suspender a estas empresas una vez que tienen alertas de que tienen relación con actividades del narcotráfico. Y esta es una falla estructural de los estados y del Estado, y en este caso del gobierno, que no puede, ¿no es cierto?, que no ha podido, digamos, fortalecer el trabajo para golpear a las estructuras en su parte económica, desmantelar las empresas que están relacionadas con estas actividades. Es como un tema obvio y sin embargo no se hace, porque no hay una coordinación interinstitucional en este tipo de casos, no se visualiza, no se visibiliza un trabajo transversal que involucra a todas las entidades de control, superintendencia de compañías, superintendencia de bancos, la UAFE, en el sector operativo la policía. No existe, Hernán, una coordinación efectiva, y esto es lo que explica que las empresas sigan activas, algunas de esas empresas. Y yo he visto en otros casos que he podido investigar relacionados, por ejemplo, con la minería ilegal, porque y ese es un tema que me parece interesante de paso mencionarlo. A Jica lo detienen en Emiratos Árabes, que es también uno de los hubs, de los corazones donde se está llevando el oro, por ejemplo, para lavarlo de actividades criminales procedentes de Ecuador, que es otra de las actividades donde están invirtiendo no solamente los carteles albaneses, sino los carteles mexicanos, y por eso es que esta actividad genera muchos más recursos, porque es una actividad lícita una vez que ellos ya tienen el oro. Entonces, por eso es interesante mencionar que en los Emiratos Árabes, Qatar, todas estas zonas, Dubái, es donde llegan las exportaciones de oro ecuatoriano,
y ahí están invirtiendo los carteles de los albaneses y otros carteles que operan en el Ecuador. Del oro sacado ilegalmente. Entonces, ahora entendemos cómo funciona y la importancia de la detención de este sujeto, pero cuando escuchamos al gobierno decir vamos a luchar contra todo, por todo y para todo, contra la delincuencia organizada, y las instituciones, como tú bien anotas, no hacen absolutamente nada por sacar estas empresas que son financiadas con temas ilícitos. No hacen absolutamente nada. Entonces, la palabra al aire, ¿no? O sea, son cabezas sueltas que no están articuladas. No noto una estrategia clara, pese a que ya tenemos la radiografía. Cuando se detuvo a Dritan Rexepi, ya se conocía el modus operandi de esta organización, de este cartel, y sin embargo no tenemos todavía acciones que apunten a desestructurar estas organizaciones en toda su complejidad, con todas sus extensiones y con todos sus tentáculos. A nivel de compañías, a nivel de bancos, cómo lavaban la plata en el sistema financiero, a través de qué mecanismos lo hacían. Entonces, esta desmembración del control, que no es cruzado ni es integrado para lograr judicializar, para lograr realmente golpear de una manera mucho más eficaz, no se está dando, porque el gobierno se queda en los anuncios todavía, lastimosamente, de los operativos en las calles, y ya vemos que eso al mediano y a largo plazo no lleva ningún resultado efectivo, claro. Porque lo que tú mencionabas antes de la entrevista, el problema ya está en Quito hace muchos años, y todo el entorno del narcotráfico luego permitió un salto hacia las extorsiones, hacia las vacunas, hacia la minería ilegal. Estas organizaciones se empoderan, las que trabajan para los carteles y quieren más ingresos, diversifican el portafolio de sus actividades, y por lo tanto esta dinámica no es seguida ni atacada de una manera transversal por el gobierno. Solamente están reaccionando y apelando a instrumentos más punitivos, digamos, a más militares y más policías, y vemos que eso no nos va a sacar de este problema, Hernán. Eso es algo que debe tener claro el gobierno, debe cambiar la estrategia y el enfoque. En un primer año pudo haber servido eso para contener, pero en este momento ya vemos que este virus está regando y está afectando ya a diferentes barrios de la ciudad de Quito, donde está el poder central. Ojalá escuchen las autoridades, el gobierno, los ministros, que ya dejen de pasearse en los operativos que no nos llevan a nada, cuando institucionalmente se puede desarmar a estas organizaciones delictivas que se ríen de la justicia ecuatoriana, se ríen de los ecuatorianos, nos generan miedo todos los días, y allí están las estrategias, como bien lo ha notado nuestro invitado Arturo Torres de Código Vidrio. Gracias, Arturo, buenos días. Buenos días, Hernán, gracias a ti. Muy gentil. 6:42 minutos.